Ten fe en Jesús. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en nuestro día número 156, conociendo y viviendo la palabra de Dios. En esta ocasión, pues quiero invitarte a que podamos leer el Evangelio de Marcos durante esta semana. Vamos a ir viendo cada día algunos capítulos y es un hermoso evangelio. Es conocido como uno de los 13 evangelios sinópticos, es decir, que tienen una visión en conjunto, tanto Marcos como Lucas y como Mateo. Y bueno, pues en particular Marcos es un libro muy ágil, es decir, que cuando lo empieza uno a leer, pues no se cansa de hacerlo hasta que lo ve uno concluido. Marcos, por su parte, bueno, pues fue aquel joven que siguió a Jesús cuando fue arrestado. También es conocido como Juan Marcos, que es aquel que acompañó a su tío Bernabé y a Pablo en el primer viaje misionero. Y también estuvo escribiendo pues todos los relatos de la experiencia de Pedro, cuando él, pues bueno, todas las experiencias que vivió juntamente con Jesús. Entonces podríamos decir que Marcos es un evangelio basado en el testimonio de Pedro, de este apóstol de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver que Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Es decir, que durante todo el relato de este evangelio vamos a encontrarnos pues como con que Jesús es identificado como el Hijo de Dios. Hay un versículo que está ahí en 1:11 de Marcos, dice: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Así le dijo el Padre a Jesús. Es un testimonio de Dios mismo, pues hablando, y nos está diciendo a nosotros que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, sobre todo cuando estamos pasando por momentos difíciles. La iglesia en Roma estaba sufriendo persecución de Nerón cuando se escribió este evangelio, y él quiere alentarnos también a nosotros en estos momentos, cuando estamos pasando por cuestiones tan difíciles, y es aquí donde Dios quiere hablar a nuestros corazones. Jesús es presentado en este evangelio como alguien que sirve, alguien que ama, alguien que tiene emociones, alguien que también está capacitando, y alguien también que tiene muchísima pasión para que haya muchos que crean en él. Y la pregunta que quisiera invitarte a que podamos contestar en esta semana es: ¿qué hacer cuando estoy sufriendo? Y quizás en este momento te encuentres en una situación así. El Señor nos quiere decir: tengamos fe, ten fe en Jesús y Él va a tener misericordia de ti. En este día quiero invitarte a que podamos leer los primeros 4 capítulos de este Evangelio de Marcos. Y hay un versículo muy hermoso que se encuentra ahí en Marcos 4:40 precisamente, que dice: luego les pregunto, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y aquí vemos en este pasaje la relación que existe entre el miedo y la falta de fe. Cuando nosotros tenemos miedo es porque nos está indicando, es un sensor que nos está diciendo: necesitas confiar más en mí. Dios nos está avisando y utiliza esto que nosotros y todos los seres humanos experimentamos, el temor, para avisarnos y recordarnos que Él está presente. Jesús, el Hijo de Dios, en quien Dios tiene su complacencia, Él desea que nosotros, los seres humanos, podamos volver a Él en arrepentimiento. Por supuesto que cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando nuestra fe ha decaído, es un momento para reconsiderarnos, para empezar a ver, bueno, ¿qué he estado haciendo? ¿En qué me he alejado? ¿Cómo he vivido? Y eso, cuando nosotros reconocemos, cuando le confesamos nuestras fallas, cuando hacemos pues un cambio en nuestra dirección, que íbamos tal vez lejanos a Él, en ese momento la misericordia de Dios invade nuestros corazones. El reconocer que si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos? Ese es el amor de Dios que nos quiere abrazar, sobre todo cuando estamos en medio del sufrimiento. Él quiere que tú y yo esperemos en Él, porque quiere mostrarnos ese cariño. Yo recuerdo cuando era un adolescente, pues viví mucho en casa
problemas de mis padres. Esa era una situación que constantemente se convirtió en parte de mi vida como familia. Como hijo único, pues lo sentía de una forma muy especial y muy difícil, por supuesto. Pero fue en este momento de dificultad, fue en este momento de dolor en mi corazón que pude conocer al Señor, y mis padres pues también lo hicieron, y el Señor obró en su misericordia. Él transformó nuestra familia y pudimos acercarnos al Señor. Y quiero decirte, el cristianismo no es solamente costumbres, no son solamente tradiciones. Cuando nosotros reducimos el cristianismo a solamente cumplir con ciertos rituales, en ese momento estamos perdiendo la esencia de lo que Jesús quiere. Él quiere una relación íntima con cada uno de nosotros. Él quiere que de corazón pongamos nuestra confianza en Él y que podamos nosotros comprender este mensaje tan sencillo, que es creer en Él, que es poner nuestra vida en Él, y que dejemos esa dureza de corazón que nos impide acercarnos a Dios. Por nuestra propia dureza de corazón es que nosotros muchas veces no nos acercamos a Dios. Y hay pues relatos en este evangelio pues como ese donde la semilla cae en diferentes terrenos, en diferentes tierras, y en unas pues aunque germine no crece totalmente, pero Dios quiere que tú y yo seamos una tierra fértil en donde la palabra de Dios como semilla empiece a tener crecimiento y nos empiece pues a dar esa fortaleza. El Señor solamente quiere que tú y yo tengamos una fe como un grano de mostaza. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, aunque sea pequeña en este momento, el Señor va a ayudar a que podamos crecer y dar mucho fruto. No te amedrentes. En este momento de dificultad es mejor creer en el Señor. Que Dios te bendiga, y si Él lo permite nos vemos en la próxima.